Entonces aquí cerramos la posición con 3,600 pesos. Simplemente hay que esperar y hay que esperar. Hola chicos, ¿cómo están? Aquí Roddy Trader, su trader de confianza, para comenzar con un día más de análisis de trading y de billetes verdes en nuestros bolsillos. Si no se quieren perder de mis análisis en tiempo real, les pido por favor que se suscriban a mi canal de Telegram, que les dejo aquí abajo en la descripción del video. Así que vamos a comenzar. Podemos ver una pequeña inclinación, digamos, hacia arriba, además de que tenemos aquí un claro rebote en la parte inferior de nuestras velas. ¿Qué quiere decir esto? Que no se rompió o que no bajó más del nivel inferior que tenemos en nuestra pantalla, lo cual nos está indicando un claro rebote hacia arriba. Eso quiere decir que si abrimos la posición en el momento adecuado, generaremos bastante dinero, o bueno, un dinero, digamos, recíproco al dinero de inversión inicial. Eso siempre tenemos que tenerlo en nuestra cabeza. Nuestro ingreso será directamente proporcional al dinero con el que abrimos la posición desde el inicio, ¿de acuerdo? Entonces aquí yo abrí la posición con 4,000 pesos y simplemente estoy esperando a que se mueva la vela de una manera brusca para poder cerrarlo yo mismo, o esperar simplemente a que el timer que tenemos en la parte superior de la pantalla haga su trabajo y lo cierre al finalizar el periodo de apertura, ¿de acuerdo? Aquí no se cerró la posición porque la vela se quedó en la línea de apertura, lo cual quiere decir que nos dieron 30 segundos más para poder, digamos, esperar algún movimiento extra a la vela, ¿de acuerdo? Entonces simplemente hay que esperar. Me parece que en este momento preciso ya podríamos generar algo de dinero en los bolsillos, ya que se rompió la línea de apertura de la posición y estamos todavía un poco arriba de esa línea. Entonces aquí cerramos la posición con 3,600 pesos, ¿de acuerdo, chicos? Me parece que fue bastante bueno. Aquí tenemos casi 10,000 en nuestro balance general y me parece que fue bastante fructífero. No sé ustedes qué opinen. A mí me gusta generar dinero así, rapidísimo. Ahora, en este análisis, ¿de acuerdo? Tenemos 7,000 pesos, apertura hecha, y simplemente hay que esperar a que la tendencia y el análisis se respeten con esta posición, ¿de acuerdo? Como les decía, no me gusta entrar en, digamos, detalles bastante técnicos de las herramientas que tenemos en el análisis, porque básicamente para mí, si me muestra un aporte, digamos, extra a mi conocimiento del trading, no tengo mucho más que explicar. Simplemente, por ejemplo, aquí tenemos las líneas que van hacia abajo, dando una corroboración o validación a la tendencia principal, y listo. Eso es lo que a mí me preocupa. No me interesa explicarles mucho más, porque en general no es lo que yo estoy buscando. Simplemente quiero que ustedes vean cómo yo hago, los análisis de trading y cómo abro y cierro posiciones, para que, ustedes también puedan hacerlo desde sus casas sin ningún problema, ¿de acuerdo? Entonces, si ustedes quieren seguir o utilizar las herramientas que yo uso, por favor, no hay ningún problema. Si no las quieren usar, también no hay ningún problema. Cada quien tiene sus propias estrategias y sus propias herramientas de confianza, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver si se cierra la posición en este momento. Se cerró y tenemos ya 6,500 pesos casi en esta posición de la divisa del dólar. Perfectísimo. Me parece que fue bastante bien para una posición de un minuto. No hay nada más que añadir, la tendencia se respetó y ya generamos también dinero para nuestros bolsillos, chicos, ¿de acuerdo? Aquí me parece que es bastante claro lo que vamos a hacer. Vamos a abrir la posición con 10,000 pesos y vamos a ir hacia abajo, ¿de acuerdo? ¿Por qué hacia abajo, chicos? Bueno, se rompió el soporte local a la baja. Esta parte que tenemos aquí, a la media de la pantalla, se rompió completamente. Eso quiere decir que seguirá bajando y seguirá bajando y seguirá bajando. Además de que, además de que lo rompió, intentó volver a subir, pero no rompió ese soporte y hay un rebote pronunciado hacia abajo. Eso quiere decir que seguirá bajando por un buen rato, a no ser que la siguiente vela o las siguientes velas en un punto llegan a volver a subir y a romper ese soporte. Si lo rompe, se irá hacia arriba, pero mientras no pase eso, seguirán yéndose hacia abajo. Además de que, como podemos ver aquí, la herramienta que se llama Alligator, con las 3 líneas iniciales, nos está indicando que va hacia abajo. Eso nos está corroborando la información del análisis principal que ya habíamos hecho al abrir estas divisas. Entonces simplemente hay que esperar a que se acabe el timer. En este momento se acabó y cerramos con 9,118 pesos. Eso también nos ayuda a corroborar la información de nuestra de nuestro análisis principal de la tendencia hacia abajo. Cerramos bien, generamos dinero y además las herramientas nos ayudaron más a corroborar la información. Abrir hacia abajo, además de que la ADX también nos está diciendo que vayamos hacia abajo, entonces probablemente sea prudente arriesgarnos a esta posición. Ya la abrimos y en cuanto la abrimos, chicos, miren, en cuanto la abrimos se rompió la resistencia inferior. ¿De acuerdo? Esta resistencia, si se rompe, seguirá yendo hacia abajo y hacia abajo y hacia abajo. Siempre y cuando
alguna de las velas siguientes rompa la resistencia y se vaya hacia arriba. Si no pasa eso, la divisa seguirá bajando y bajando y bajando como en este momento lo está haciendo. Algo que me gusta mucho de que estas velas descendentes sean de color rojo es que parece como sangre. Y cuando sangra, a mí me gusta bastante. Entonces podemos decir que ya estamos generando bastante dinero y además, como es directamente proporcional al valor de apertura, me parece que generaremos bastante dinero en esta posición, porque una de las posiciones o de las divisas que más genera dinero es el oro y el dólar. Entonces vamos a ver qué es lo que tenemos por acá al finalizar. Cerramos con 9,000 pesos. También nada despreciables. Y ya tenemos en el balance general 33,000 pesos que fueron o que son generados con una inicial de 5,400, sin temor a arriesgarnos tanto, ¿vale? Aquí vamos a comenzar la posición hacia arriba con los mismos 10,000 pesos de la transacción anterior, ¿de acuerdo? Y miren, en cuanto abrí la posición, la vela se fue hacia arriba. Además, de que, bueno, nos están indicando nuestros indicadores, en este caso el Alligator con sus 3 líneas en posición ascendente, y además la línea del ADX también nos está indicando que va un poco hacia arriba, lo cual nos está corroborando que nuestro análisis principal es correcto y podemos generar dinero en esta posición ascendente. Entonces miren, la vela sigue subiendo y ya se cerró con 9,000 pesos sin ningún problema. Eso ya nos generó un total de 42,700 pesos de 5,000 con los que iniciamos. Eso, en mi opinión, ya es un día bastante fructífero. No sé ustedes, a mí me encanta cuando estos días pasan, ¿de acuerdo? Las herramientas nos están diciendo qué hacer. Vamos a ir hacia arriba en este momento con los mismos 10,000 pesos de las últimas 2 transacciones. Vamos a ver qué es lo que pasa. El Alligator nos está básicamente diciendo la ruta a seguir en digamos, en este análisis principal, ¿de acuerdo? Simplemente hay que esperar y hay que esperar, ¿de acuerdo? Ya casi se acaba el tiempo. Simplemente que se rompa la línea de apertura. Nos quedan 25 segundos para que eso suceda. Y en ese momento, pues ya podremos asegurar bastante dinero de una posición o de una, pues sí, de una inversión inicial casi pues nula, que fueron 5,000 pesos. Miren, tenemos 32,000 y a esperar todavía un poco más. Ya se rompió la posición de apertura, entonces ya podemos esperar. Por lo general pasa así, ya les digo, 10,000. Ok, 9,030 pesos para un total generado de 51,809 pesos de 5,000 iniciales, chicos. ¿Ven? Esto es bastante intuitivo, bastante fácil y nada complicado de analizar. Entonces, chicos, si ustedes no se quieren perder de mis análisis en tiempo real, por favor, suscríbanse a mi canal de Telegram que les dejo aquí abajo en la cajita de comentarios de este video. ¿De acuerdo? Ahí pueden recibir señales en tiempo real y también, bueno, hacer seguimiento a lo que yo hago con mis tradings todos los días. ¿De acuerdo? Nos vemos en el próximo video.